Análisis estadístico de variables categóricas. Una variable categórica es aquella que toma un posible valor de una característica cualitativa. La mayor parte de variables categóricas que utilizamos son variables cualitativas, nominales u ordinales. Pero también podemos tomar variables cuantitativas, las cuales podemos categorizar. La variable edad, podemos hacer grupos de edad según, por ejemplo, los ciclos de vida, y podemos transformar esas edades en decir niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces ahí ya categorizamos la variable, entonces ya la convertimos en lo que es una variable categórica. O el índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa también, que se recuerdan, el IMC o índice de masa corporal relaciona lo que es el peso con la talla, y en este caso podemos hacer también grupos. Esos valores del índice de masa corporal podemos hacer los grupos distintos para los diferentes niveles de esa masa corporal, y podemos transformarlos en niveles como el delgado, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces ahí ya lo categorizamos prácticamente nuestra variable cuantitativa. Cada uno de los posibles valores de la variable categórica se conoce como nivel, que es lo que les estaba mencionando, de las variables de los ejemplos de la edad o del índice de masa corporal. Ya categorizamos cada uno de los, lo transformamos en niveles, y cada nivel tiene su valor correspondiente. El análisis estadístico de las variables categóricas podemos hacerlo de diferentes formas, pero una de ellas es utilizando las tablas de contingencia. Y las tablas de contingencia, existen tablas de 2×2, tablas de 3×2, de 3×3, de 4×4, 4×3, 4×2. O sea, ahí dependiendo de las variables que estamos relacionando, podemos decir que tantos niveles o criterios tiene cada una de ellas. Y así podemos decir entonces que va a ser una tabla de 2×2, de 3×2, de 4×4, etc. Entonces estas tablas de contingencia me van a permitir asociar o relacionar esas variables de estudio para poder decir entonces si existe una asociación entre las mismas, y eso lo podemos hacer mediante algunas pruebas como el chi cuadrado. Este chi cuadrado, para poder hacer nuestra prueba de hipótesis de la asociación entre las dos variables, pues siempre nos debemos de formular hipótesis. La hipótesis nula nos dice que las variables son independientes, o sea que no tienen relación una variable con la otra. Y en el caso de la hipótesis alternativa, nos dice que las variables son dependientes o están asociadas. Una variable depende de la otra. Pueden ser, ahí hay que tomar en cuenta también la direccionalidad, de decir, hablamos de que es directamente proporcional cuando las variables van en la misma dirección. Si aumenta una variable, aumenta la otra. O disminuye una variable, disminuye la otra. Y cuando decimos inversamente proporcionales, es que decimos que tienen dirección contraria. Si aumenta una variable, disminuye la otra. O si disminuye una, aumenta la otra. Además, con las tablas de contingencia también podemos llegar a determinar la intensidad de esa asociación entre las dos variables. Y para ello existen diferentes métodos o pruebas. Una de ellas es la V de Cramer. Y este coeficiente V de Cramer me permite identificar la asociación que existe entre las variables y verificar si es moderada o es fuerte. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de contingencia. Acá tenemos dos variables que son una variable cualitativa nominal, dicotómica, como es el sexo, dicotómica porque solo dividimos en dos, masculino y femenino. Y en el caso del estado civil, que estamos hablando de una variable también cualitativa nominal,
politómica, porque tiene más de dos niveles o alternativas o criterios, y que en este caso pues está soltero, casado o divorciado. Entonces yo puedo agregar más si quiero ponerle unido, los quiero ponerle algún otro criterio más, y entonces aumentaría el número de niveles o de criterios que estamos utilizando en cada uno, con cada una de las variables. En este caso tenemos relacionando una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Si se dan cuenta ustedes, la variable cuantitativa dijimos que para poder utilizarla acá en la tabla de contingencia tenemos que categorizarla. En este caso categorizamos la edad haciendo los grupos respectivos. Aquí pusimos grupos de 18 a 19, de 20 a 21, 22 a 23, 24 a 25. Pusimos 4 grupos y los estamos realizando con el sexo, de si son hombres o son mujeres. Y en esta otra tabla de contingencia estamos correlacionando una variable ordinal, como es el nivel de escolaridad, que me está diciendo que si no tiene, no tiene ningún grado de escolaridad la persona, o llegó al nivel primario, secundario o universitario, ¿sí? Es una variable ordinal, el nivel de escolaridad, y el otro es el índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa, pero aquí la categorizamos, formamos los diferentes niveles, que sería bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Cada una de ellas tiene sus valores cuantitativos respectivos, ¿verdad?, que los identifican para poder decir a qué corresponde cada uno de los niveles. Un estadístico de prueba es el valor que se utiliza en una prueba de hipótesis para medir el grado de concordancia entre una muestra de datos y la hipótesis nula de la prueba. Y este estadístico de pruebas, dice, se toma como referencia comparándolo con el valor crítico del estadístico de prueba para decidir si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. El valor crítico es el punto de distribución del estadístico de prueba que separa la región de rechazo de la hipótesis nula de la región de aceptación. Acá tenemos gráficamente donde tenemos el valor crítico y nos dice que es el punto de distribución del estadístico de prueba que separa las dos regiones. O sea que este valor crítico normalmente va, si es positivo, va del lado derecho, si es negativo, pues va del lado izquierdo, ¿sí? Dependiendo de cómo sean nuestros resultados. Y me va a poder diferenciar si el estadístico de prueba cae de la zona de aceptación, aquí digo que acepto la hipótesis nula. O si cae en la región de rechazo, estoy diciendo que rechazo la hipótesis nula. Y el p-valor, que es la probabilidad que se usa en el contraste de hipótesis para rechazar o aceptar la hipótesis nula también. Acá tenemos, en nuestra curva de Gauss, tenemos nuestro valor alfa, que es el nivel de significancia que tenemos en el estudio. Si yo digo que mi estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0.05, ese es mi valor de alfa, z de alfa, y entonces el valor del p-valor lo vamos a obtener y dependiendo del lugar donde caiga vamos a aceptar o vamos a rechazar la hipótesis nula. En este ejemplo está diciendo que se acepta la hipótesis nula porque mi valor del p-valor cayó del lado izquierdo del nivel de significancia. A continuación vamos a realizar el ejercicio de chi cuadrado utilizando esta plantilla de Excel. Observamos acá la fórmula del chi cuadrado, que es igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de los valores observados y esperados, dividido entre los valores esperados. Tenemos acá a la izquierda nuestra tabla, donde están los datos de los 891 pasajeros, si se subieron o no, y a qué clase social pertenecían. Y nuestra tabla de contingencia, que en este caso es una tabla de 2×3, en donde tenemos en la clase social 3 criterios, que son primera, segunda y tercera clase, y de sobrevivió, que es una variable dicotómica, que me dice que sí o no sobrevivió. Vamos a proceder a sacar la primer celda acá, escribir igual, escribo contar, y voy a tomar en cuenta el que dice contar.si.com.
le doy doble clic. Lo que me solicita primero es el rango de la primera variable. Me coloco sobre el rótulo de la primera variable, le doy el clic y voy a fijar la columna correspondiente con el signo de dólar. Escribo punto y coma y luego me pide el criterio 1. El criterio 1 es que sí sobrevivió y ese está en la celda G9, que acá no se observa, pero está en la celda G9. Voy a escribir G9 y voy a fijar la columna. Escribo luego punto y coma y ahora el rango de la variable 2, que sería la clase social. Le doy clic acá sobre el rótulo y voy a fijar la columna. Escribo punto y coma y luego sería el criterio 2, que en este caso va a ser la clase, la primera clase. Voy a fijar en este caso lo que es la fila y cierro mi paréntesis. Le doy Enter y me sale 136 sujetos que eran de primera clase y que sí sobrevivieron. Para no estar sacando celda por celda en la misma forma, solo me coloco en la esquina inferior derecha de esta celda, de este resultado. Le doy clic izquierdo al mouse y lo jalo hacia las otras celdas y me dan los totales de los de segunda y los de tercera clase, que sí sobrevivieron. Me coloco acá sobre la esquina inferior derecha y lo jalo hacia abajo y me dan los resultados de los que no sobrevivieron. Se dan cuenta, automáticamente me dio los resultados y no estar haciendo celda por celda. Ahora voy a sacar los totales marginales. En el primero sería igual, suma, le voy a dar el doble clic y voy a sumar los datos de las tres primeras celdas. Cierro paréntesis y me sale que habían 342 sujetos que sí sobrevivieron. Para sacar el total de los que no sobrevivieron, solo me coloco acá en la esquina inferior derecha de este dato y lo jalo hacia abajo y me salieron que hay 549 pasajeros que no sobrevivieron. Lo mismo en el total marginal de la columna, voy a escribir igual, suma, le doy el doble clic y voy a sumar los datos de los de primera clase, cierro mi paréntesis y le doy enter. 216 sujetos que eran de primera clase. Y para sacar los otros dos, me coloco también en la esquina inferior derecha, con el clic izquierdo del mouse, lo jalo y ya me salen los totales de los de segunda y los de tercera clase. Solo me queda acá esta celda que es donde va el N. Ya sabemos que en este caso N son 891 pasajeros del Titanic. Pero para ver si lo hice correctamente, puedo sumar todos los datos de la columna, de donde están los totales marginales, o todos los totales de la fila, de la última fila, que es donde están los totales marginales de estas correspondientes. Entonces, todo me tiene que dar el mismo dato. Pero voy a escribir acá igual, suma, le doy el doble clic acá y voy a tomar todas las celdas inferiores que también me tienen que dar el mismo número de 891. Cierro paréntesis y me sale acá 891. Ya que tengo esta primer tabla de contingencia, voy a proceder a sacar las frecuencias porcentuales o probabilidades para que determinemos cuáles fueron las probabilidades que tenían de sobrevivir o no de cada uno de los grupos. Entonces, en este caso, tenemos igual, voy a sacar de los de primera clase, perdón, acá, de los de primera clase, dividido, o sea, primera clase que sí sobrevivieron, dividido entre el total de los de primera clase. Y lo que voy a hacer en este caso es fijar la fila. Le doy Enter y me sale punto 63. En este caso, me coloco en la esquina inferior derecha con el clic izquierdo del mouse, lo jalo a la izquierda. Aquí lo voy a jalar hasta el final
para que me dé las probabilidades en cada uno de las casillas. Si me pongo en la esquina inferior derecha de estos mismos, en la esquina inferior derecha y lo jalo hasta el final y me salen las probabilidades que hay en todo. Entonces, si esto, como esto está en probabilidades, está en proporción. Si yo lo quiero sacar en frecuencias porcentuales, lo único que voy a hacer es colocarme o marcar todas las celdas y voy acá en la barra superior, en inicio, y en inicio busco donde dice está el porcentaje, aquí está el signo, y le doy el clic y se automáticamente da los porcentajes de cada uno de los grupos. Entonces, aquí puedo decir que el 38% de los sí sobrevivieron y el 62% no sobrevivieron. ¿Ya? Y en cada uno de los grupos, si se dan cuenta ustedes, podemos ver a ver si corresponde o no. Me dice acá que la probabilidad de los que sobrevivieron de primera clase fue el 63% y de los que no sobrevivieron, 37%. O sea, se dan cuenta de que hay una relación más o menos de 2-1 de los que sí sobrevivieron con los que no sobrevivieron en la primera clase. Pero en la tercera clase vemos diferente. Vemos que de la tercera clase solo el 24% sobrevivió y el 76% no sobrevivió. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí que hay diferencias en relación a la probabilidad de supervivencia de estos grupos. Entonces, para poder comprobar esto, vamos a utilizar lo de la prueba del chi cuadrado y vamos a proceder acá a utilizar esta otra tabla de frecuencias. Y acá me pide lo que son las frecuencias esperadas. Y las frecuencias esperadas, lo que voy a hacer es escribir el signo igual. Las esperadas van a ser igual a, acá tenemos nuestra fórmula, que sería el total de la columna por el total de la fila dividido entre n. Entonces vamos a ver acá, sería igual a, tenemos el total, acá tenemos el total que tenemos en la fila multiplicado, solo lo voy a escribir acá, eh, tenemos el K9 multiplicado, perdón, multiplicado por el total de la columna, y esto dividido entre el total en este caso que son los 890. Lo que voy a hacer primero acá es fijar nuestra columna en el primero, luego acá vamos a fijar lo que es la fila en el segundo dato, y luego en el último resultado voy a fijar tanto la columna como la fila. Esta es la fijación, recuérdense que es para que poder copiar los datos en las otras celdas, ¿sí? Entonces voy a fijarlo y cierro acá, bueno, únicamente me dio 82.91. Luego, ya teniendo este dato, yo puedo sacar, me coloco sobre la celda en la esquina inferior derecha, clic izquierdo del mouse y saco los totales de segunda y tercera, ¿sí? Estos son los valores esperados, las frecuencias esperadas. Entonces, yo voy a copiar a estos tres y pongo en la esquina inferior derecha y lo jalo acá y me dan los datos de los valores esperados en las otras celdas. Ya que tenemos estos valores esperados acá, vamos a sacar entonces ya nuestro chi cuadrado. Y para sacar el chi cuadrado acá, me coloco en la primera celda, voy a escribir igual, según lo que tenemos acá en nuestra fórmula. Entonces dice el cuadrado de los valores observados menos los valores esperados. En este caso voy a escribir acá, primero abrir un paréntesis, y sería el valor observado, que el primero que sería 136, y luego menos
el valor esperado que tenemos acá el primero, que sería 82.91. Eso lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a dividir entre los valores esperados, que es este mismo. Le doy Enter y me salió acá el resultado. Entonces voy a sacar los datos que tenemos en las otras celdas, me coloco sobre el primer resultado en la esquina inferior derecha, con el clic izquierdo del mouse, lo jalo para que me dé los otros resultados y luego en la misma esquina inferior derecha hacia abajo y me da los resultados del otro. Y ya con esto voy a proceder a sacar entonces mi resultado del estadístico de prueba, que sería el chi cuadrado, y voy a colocarme acá en la celda y va a ser, acá va a ser igual, y lo único que voy a hacer es ver todos estos resultados. Perdón, perdón, sería sumar. Acá se me olvidó escribir. Suma, suma y cierro mi paréntesis. Y me sale un estadístico de prueba del chi cuadrado de 102.89. Procedemos a hacer la prueba de hipótesis. Primero nos formulamos las hipótesis correspondientes, la hipótesis nula que nos dice que hay independencia de las variables, o sea, en este caso, que no existe una asociación entre la clase social de los pasajeros y la sobrevivencia en el naufragio del Titanic. Y la hipótesis nula que nos dice que sí existe una asociación entre la clase social de los pasajeros y la sobrevivencia al naufragio del Titanic. Nuestro estadístico de prueba ya habíamos dicho que es igual a 102.89, que acá lo tenemos. Esto mismo dato lo copio acá por acá, 102.89. Y luego acá me solicita los grados de libertad, que es igual, a ver, paréntesis, pero nos pide la fila -1, que sería 2 menos 1, y luego multiplicado, abro paréntesis, por 3 menos 1, porque son 2 filas y 3 columnas en nuestra tabla de contingencia. Tenemos 2 grados de libertad, el nivel de significancia, que es 0.05 para un estudio con un nivel de confianza del 95%, y tenemos un 5% de error máximo permitido. Y el valor crítico, que es el que divide la región de aceptación con la región de rechazo de la hipótesis nula, lo vamos a obtener acá, que sería igual el inverso de chi cuadrado por la derecha, me pide la probabilidad, punto y coma, y los grados de libertad. Cierro paréntesis, me sale un valor crítico de 5.99, ya lo coloco por acá, 5.99. Entonces ya con esto ya puedo decir mi estadístico de prueba es mucho mayor que el valor crítico, por lo tanto me quedé en esta zona que sería la región de rechazo. Puedo descartar la hipótesis nula y decir que sí existe una asociación entre la clase social de los pasajeros y la sobrevivencia en el naufragio del Titanic. Acá puedo obtener mi p-valor también y lo voy a sacar escribiendo igual la distribución chi cuadrado por la derecha, y me pide el X, que sería el estadístico de prueba, escribo punto y coma, y de ahí me pide los grados de libertad, no es de probabilidad, los grados de libertad, cierro paréntesis, y me sale 0.000. Eso significa que el
P-valor es mucho menor que el nivel de significancia, lo que me dice que mis datos son estadísticamente significativos y que puedo rechazar la hipótesis nula, que sí existe una asociación entre la clase social y la sobrevivencia al naufragio del Titanic. La prueba de chi cuadrado me dice si existe o no asociación entre las variables, pero no me dice el grado de esa asociación. Entonces, para ello vamos a sacar la V de Kramer y en esta prueba, acá tenemos una fórmula que dice es igual a la raíz, le doy el doble clic y de ahí me dice acá el chi cuadrado, que el chi cuadrado me salió en 102,89. Eso lo divido entre n, que sería 891, es el total de sujetos, y eso multiplicado por min, acá le doy el doble clic, y acá me pide otra vez la fila menos uno, que ya dijimos que 2 menos uno es uno, le escribo punto y coma, y luego las columnas menos uno, que era 3 menos uno, 2. Cierro mi paréntesis y cierro nuevamente paréntesis y me da una V de Kramer de 0,340. Acá tenemos una tablita de interpretación de la V de Kramer y en este caso el 0,340 me dice que existe una asociación moderada entre las variables. O sea, existe una asociación moderada entre la clase social y la sobrevivencia de los pasajeros del Titanic. Voy a escribir entonces por último acá mi conclusión. Mi decisión sería, se descarta la hipótesis nula. Y luego tenemos nuestra conclusión, que sería, existe una asociación moderada entre la clase social y la sobrevivencia de los pasajeros del Titanic. Con esto concluimos nuestra prueba de chi cuadrado